Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos ya en otro programa de Cocinando con Marilyn de Magazine y como cada miércoles tenemos el privilegio y el honor de tener con nosotros a la doctora Cristina Barinotti, doctora en psicología, experta en familia. Doctora, hoy hablamos de un tema muy importante, el amor o los límites. ¿Qué va primero en la crianza de los hijos? Yo creo que es un tema bastante importante para todos los padres que están en sintonía, que siempre nos están viendo aquí a través de las plataformas digitales. Seguimos aprendiendo y pues vamos con ese tema. Bueno, la psicología contemporánea nos dice hay que criarlo en libertad, que ponga sus propios límites, sus propias reglas. No hay que ponerle ningún no a los hijos. Un error bien intencionado de parte de las corrientes modernas de psicología, cuyas consecuencias nefastas estamos viendo hoy en día. Niños que masacran, hijos que se van de la casa, que hacen drogas, porque no hay límites. Están solos frente a sus computadoras, a sus celulares, tampoco se les pone límite horario, y por lo tanto crecen, pero crecen en el vacío. Por lo tanto, no crecen. Esta es la realidad. De modo que los límites son muy importantes. El no es muy importante porque el no es un ordenador de salud y desarrollo. Atención. Cuando son pequeños le empezamos a poner límites físicos y después también límites morales. Los límites físicos es no toques aquello, cuidado que te vas a lastimar, no ponga los dedos en los enchufes o trates de sacarle la tapita protectora. Todo eso son no físicos. Cruzamos la calle con ellos y les decimos que no se puede cruzar con el semáforo en rojo. Bueno, necesarios para el cuidado personal. Pero los límites morales, recordamos que moral viene de una raíz muy antigua que significa costumbre. La raíz es mos, costumbre. Las costumbres que todos tenemos que tener para vivir en sociedad, en civilización armónicamente. Lo que está bien, lo que está mal, lo que puedo decir y no puedo decir. Porque vivir, atención, vivir es convivir. Yo siempre estoy viviendo con el otro, no estoy viviendo a solas conmigo misma. ¿Cuándo se enseñan estas cosas? En lo que se llaman periodos sensibles o ventanas de oportunidad. Hablamos de esto la vez pasada. Entre los 3 meses y los 30 meses es donde el cerebro presenta la neuroplasticidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que son esponjitas. La máxima capacidad para absorber y para que ese cerebro comience a desarrollarse adecuadamente. Nacemos con 100.000 millones de neuronas, fíjate cuántas, pero lo que importa no es la cantidad de neuronas porque después se van podando a medida que crecen los primeros años, sino la cantidad de conexiones que tengan. Entonces es importante no solamente la estimulación de los niños para que puedan de alguna manera hacer mayor cantidad de conexiones en su cerebro, así como los cables en una red eléctrica, sino también para que aprendan los límites dentro de lo que ellos van a crear, porque entonces les damos libertad, le damos alas, pero también les damos límites para que pongan los pies en la tierra. Y fíjate que estos límites crean en el niño la frustración necesaria, es decir, yo lo tengo que frustrar y decirle, esto no lo puedes hacer, lo vamos a hacer el mes que viene. Entonces el niño se frustra, y hoy en día no queremos que se frustre, no queremos que se enoje, hay que frustrarlo, se llama en psicología frustración necesaria, para que sepa esperar, para que pueda demorar el placer. También aprende la libertad, pero la libertad de hacer lo que quiere, no, la libertad entre límites, porque toda libertad se desarrolla entre límites si queremos vivir en la civilización. Si vamos a la selva, vamos a tener la libertad de hacer lo que se nos da la gana, y aún allí también hay reglas que imponen los animales. Vale decir que vemos que esta sociedad se está desestructurando por varios lados. No hay reglas y hay una libertad a ultranza, no entre límites. También la autorregulación emocional aprendemos aprenden los niños cuando le ponemos límites. ¿Qué quiere decir? La capacidad del cerebro de detectar cuando estoy por estallar y entonces me
calmo. Todas estas herramientas mentales que el niño tiene que empezar a poner, a procesar para poder llegar a autorregularse. Y la autorregulación, mira que nos lleva al desarrollo del autocontrol, que es distinto de la autorregulación emocional. Es decir, cuando aparece una conducta negativa, yo inmediatamente sé cómo manejarla. Ese es el autocontrol. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, no responder con un insulto, enseñarle esto a los niños. Mirarlo a los ojos fijamente y preguntarle, ¿te está pasando algo? ¿Qué es lo que tienes? Porque evidentemente se puso agresivo y de esa manera nosotros controlamos la situación. La metacognición, que quiere decir meta más arriba de nuestros pensamientos, logramos mirarnos a nosotros como si estuviéramos desdoblados, mirar nuestra conducta y por supuesto poder analizarla. Desde ya que esto nos lleva al mejor manejo del estrés, van a ser niños más tranquilos, más estresados, porque el amor justamente tiene que ser un amor responsable, un amor que no sea tóxico. El amor tóxico es cuando el niño se porta mal y a mí me parece que está, qué amoroso que es si yo le doy un beso. Cuando gritó, rompió algo y le digo, qué divino, le estoy realmente enseñando una forma de conducta y le estoy alimentando que va a ser muy negativa para su vida. Recordemos que entonces primero vienen los límites, y en todo caso puestos con amor responsable, y después vendrá el amor como expresión, decirle que lo queremos y lo abrazamos. Ortega y Gasset, que fue un gran filósofo, dijo que el marco que le colocan en los museos o en los hogares a las grandes pinturas, las grandes obras de arte, no es importante, no vale por sí mismo, pero vale ese marco. ¿Por qué? Porque realza la belleza interior, la belleza de la obra de arte. Entonces vamos a poner ese marco a nuestros niños, ese límite para realzar su belleza interior, que todos la tienen. Eduquémoslos, por favor, para ponerlos en contacto con la fragilidad de las alas, para que puedan crecer, para que puedan crear, imaginar, pero también con la fortaleza y las raíces que dan los límites. Claro que sí, doctora. Acá nos siguen escribiendo todas las personas que están conectadas y van muchas preguntas, saludos, obviamente desde el inicio, pero Saludos, abrazos también para todos. gente que está conectada, como siempre, de diferentes lugares. Mandan saludos esta tarde por el tema tan importante que tenemos hoy y nos comienzan a hacer preguntas. Dice, doctora, tengo miedo de ponerle límites a mi hijo porque está en una etapa de la adolescencia y pienso que se puede ir. Claro, los límites comienzan a ponerse a partir de los 3 meses de vida. Pero si no lo has puesto, tienes que empezar a hacerlo a través de algunas estrategias importantes y muy humanas que te van a conectar con él. Por ejemplo, decirle de ahora en adelante vamos a tener la ceremonia de tomar un café a la tarde juntos. Mamá te quiere contar sus cosas y espero que a lo mejor tú tengas la voluntad de contar las mías. Es decir, abrir la puerta o abrir la ventana de la comunicación humana, diciéndole que en realidad los queremos y estamos allí para ayudarlos. Si nosotros no les ponemos límites, crecen en el vacío, caen como en un precipicio. Pero por supuesto que no vamos a significar para ellos una figura de autoridad, no van a querer comunicarlo. No tengas miedo, te recomiendo un libro de Jaime Barilco, El miedo a los hijos, un gran filósofo argentino que falleció en el 2020. Te lo recomiendo porque no hay que tenerle miedo a los hijos. Cuando uno le tiene miedo a los hijos es que uno se siente un igual. Recordemos que hablábamos la vez pasada el leadership, es decir, el liderazgo que yo tengo que tener con mis hijos. No somos iguales, somos diferentes y hay que mantener esa jerarquía. Conéctate con tu hijo hoy a la tarde tomando algo con él. Claro que sí, dice acá.
¿Cuáles son los años más duros de la crianza, doctora? Justamente los años en donde se encuentran estas ventanas de oportunidad que se abren, entre los 3 y los 30 meses. Pero los más duros completamente, porque luego vienen otras enseñanzas, es hasta los 6 años. Pero digamos que lo más duro, estamos luchando con un niño que está creciendo no solo mentalmente, sino físicamente, tenemos que ayudarlo mucho, entre los 3 y los 30 meses. ¿Por qué? Porque después de los 30 meses, esas ventanas de oportunidad, ¿para qué? Para enseñarles cosas, se van estrechando, es como que se van cerrando. Y después se cierran, por ejemplo, más para otras cosas, alrededor de los 10 a los 13 años. Por eso es importante también, porque ahí están las ventanas de oportunidad entre los 3 meses y los 30 meses para empezar a aprender el lenguaje, que es tan importante. Es así, doctora, es así. Acá dice, excelente tema para la educación de nuestros hijos. Por acá viene, ¿qué es lo más importante en la crianza de nuestros hijos, doctora? Lo más importante en la crianza de nuestros hijos son los límites, lo que hablamos hoy, son los límites. Es usar el no más a menudo, no tener miedo de usar el no. La psicología contemporánea nos lleva a pensar que el no los va a limitar, les va a poner cadenas y entonces no van a poder desarrollarse, no va a poder crecer. Es al contrario, no se desarrollan y no crecen cuando los niños no tienen límite alguno. Lo segundo más importante es ser un líder en la familia, ejercer la autoridad experta, quiere decir la autoridad asertiva, que es asertivo, ser muy amable con el niño, pero muy firme. Así se establecen las normas de la casa. Eso es el amor responsable. Claro que sí. Nos siguen preguntando aquí. Dice, gracias doctora por sus consejos. Saludos para usted desde Ecuador. Le mandan Igual. saludos también. Le mandan saludos aquí. Dice, doctora, ¿el amor siempre debe estar primero que los límites? El amor responsable puede estar primero que los límites. Es decir, porque el amor responsable, somos responsables de esa criatura, le ponemos límites para que sea un ciudadano adaptado a la sociedad. Si no le ponemos límites con amor, con ese amor responsable, la sociedad se los va a poner con violencia. Por eso los niños terminan en la cárcel, terminan muertos, terminan drogados. La sociedad le pone los límites, la sociedad no admite las cosas que nosotros le queremos hacer o admitimos en nuestros niños. Eso es muy importante. Ahora, la expresión del amor, cuando yo lo quiero abrazar y besar, eso viene después, esa expresión viene después. Cuando hace una cosa bien, yo le doy el refuerzo positivo, qué bien, le doy un abrazo, le doy un beso, le digo que está bien. No podemos hacer eso cuando están haciendo algo mal. Claro, es ¿Entiendes? verdad. Dice, doctora, ¿cuáles serían los límites para la crianza de nuestros hijos cuando se crían solo con la mamá, ya que no tienen una figura paterna? La figura paterna cuando no está presente, la madre puede con su amor responsable, de nuevo, puede hacerlo presente al padre. Si el padre no está, no hablarle mal del padre, no importa si el padre se fue con otra mujer, nos dejó. Tu padre era un hombre con problemas, pero era un hombre que de pronto quería lo mejor para ti y entonces lo hacemos presente con la palabra. Hablamos lo mejor que podamos encontrar de ese hombre, aunque lo odiemos, pero tenemos que encontrar lo mejor para conectarnos con ese niño. Y poner, digamos, la figura del padre presente. Otro ejercicio es también que el abuelo, el tío materno, que un sacerdote, un amigo íntimo de la familia, cumpla ese rol que el niño no tiene, un hermano. Entonces, darle paso a esa figura paterna, digamos, entre comillas, para que el niño tenga el otro costado de lo que es la vida, porque las mujeres y hombres vemos la vida de forma diferente en muchas cosas. Los límites son los mismos de lo que hablamos antes.
Hay que ponerle límites, hay que decirles que no más a menudo, no hay que tenerles miedo y hay que usar la autoridad asertiva. Es decir, ser amables pero firmes. Claro que sí. Acá dice, mire, doctora, ¿de qué manera podemos abordar temas importantes con los hijos de manera certera cuando tienen poca edad? En mi caso, 5 años. Claro, depende de qué clase de tema, si es un tema intrafamiliar de la familia o si es un tema de la sociedad, qué es lo que queremos abordar. Tenemos que en principio saber qué piensa el niño, en qué estado emocional está, como digo siempre a través de los dibujitos, le hacemos dibujar cosas, dibuja una casa, dibuja papá, mamá, dibuja tu escuela, ese tipo de cosas. Es decir, debemos adaptarnos a la edad que tiene. La edad de 5 años todavía es un poco, digamos, pequeño para encarar temas importantes, pero no es pequeño para saber cómo se siente él respecto de algún problema que puede haber en la casa. Por ejemplo, peleas constantes, alguien que murió en la casa, alguien que se enfermó. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Se murió una mascota y ahí podemos, a partir del dibujo, hacer algunas preguntas, pero tienen que estar adaptadas a la edad del niño o de la niña. Claro que sí, así es. Vamos con más preguntas, doctora. Por acá nos dicen, doctora, tengo 3 hijos. Cómo puedo corregir a 3 hijos? ¿En qué me puede ayudar? La corrección es disciplina. Entonces, uno de los aspectos que está faltando es la disciplina, es decir, el orden. ¿A qué hora todos los días van a desayunar? ¿A qué hora todos los días van a almorzar? ¿Todos los días cenar? Los horarios para el entretenimiento, para el uso de celulares. Corregir es disciplinar. Si le pones horarios constantes durante el día, fíjate los cambios que de a poco van a hacer. Hablar con ellos y decirles, mamá necesita de alguna manera disciplinar este hogar, de modo que vamos a poner una serie de horarios que vamos a cumplir todos. No le hagamos cumplir horarios a los hijos que nosotros no cumplimos. Muy importante eso. Dice aquí, um, la crianza tendrá que tener unos muy buenos ingredientes. Bueno, es un comentario. Dice, sin límites no hay respeto. Exactamente. Dice, doctora, ¿qué de cierto hay que la etapa más difícil de nuestros hijos es la adolescencia? Hay una realidad, la adolescencia forma parte de lo que se llaman ciclos vitales, ciclos de desarrollo. Es una etapa difícil, al igual que la etapa en donde las personas mayores entramos en menopausia, entramos en andropausia, el hombre, de modo que, ¿por qué? Porque es una etapa, en el caso de la adolescencia, que el niño tiene que en muy poquito tiempo, un poquitos años, tiene que pasar de ser un niño, con todas las reglas de la niñez, a ser un adulto, un chico que ya toma sus propias decisiones escolares, estudia, es responsable, todo eso es muy importante que por supuesto que lo aprendan. Y ahí por eso, aparte hay un componente biológico de crecimiento evolutivo, crecen demasiado y muy rápidamente, y entonces eso les genera angustia, les genera ver que a lo mejor le crecieron los brazos más que las piernas, porque ocurren esas cosas, esas disonancias, los pies son muy grandes para la altura, aparece el acné, todo este tipo de cosas, aparecen en los impulsos, digamos, sexuales, porque ya están con sus ciclos reproductivos a toda marcha, de modo que es una época altamente conflictiva que debemos respetar y debemos orientar y guiar. Recordemos que los límites en la crianza de los hijos, a cualquier edad, pero particularmente en la adolescencia, es como el andarivel donde va un tren, para evitar que se descarrilen.
Lo mismo que si vamos en una ruta tenemos que seguir la ruta, no podemos agarrar por cualquier lado, entrar y subir a las veredas en el campo y seguir manejando. Necesitamos esos límites para los niños puestos con mucho amor. También en las etapas, digamos, de la tercera edad ocurren esos cambios y también hay muchas dificultades, también hay crisis. Se llaman crisis justamente evolutivas. Así es. Dice, doctora, ¿desde cuándo los niños saben poner límites a sus pertenencias? Le tenemos que enseñar. Nosotros tenemos que enseñarles cómo se ponen los límites a la pertenencia, a través de cómo nosotros establecemos los límites, esto a través del ejemplo, con nuestras pertenencias. De modo que, por ejemplo, en la casa, si el niño quiere dibujar en el libro de cocina que la mamá compró para hacer otras recetas y lo empieza a garabatear, ese es el límite. No, esto es de mamá. Tienes que aprender a que hay cosas de uno y cosas de otro. También si estás en la escuela y un niño quiere agarrarte un lápiz o algo sin pedirte un permiso, o si trata de destruir algo tuyo, eso lo tienes que defender. Entonces, los límites se van aprendiendo con respecto a las pertenencias también desde muy chicos. Alrededor de los 6 años, ya que entra el periodo escolar, ya tienen que tener una clara idea de lo que significa lo mío y lo tuyo. Es así, doctora. Dice, doctora, a ver, vamos acá. Gracias, doctora, un abrazo, dice fuerte. Me encanta el programa de hoy, dice. Doctora, tengo una hija que tiene 4 añitos y no conoce a su papá. Y en estos días me ha estado haciendo una serie de preguntas, como quién es mi papá y por qué mi papá no viene. Doctora, ¿qué me recomienda? Bueno, la figura del padre no hay que extirparla de la escena familiar, es muy importante. No importa si fue el peor de los maridos, ¿eh? Lo que importa es que le demos la posibilidad en una mínima expresión de que el niño lo considere un padre, ¿eh? Y entonces lo podemos hacer presente con nuestras palabras. De nuevo, si pregunta, decirle, bueno, papá es una persona que ha tenido problemas eh, emocionales y no ha podido estar presente, pero yo estoy segura que piensa mucho en ti, estoy segura que te quiere mucho. Tal vez en el futuro podamos encontrarlo, si es que se fue y desapareció. Si está a la mano, es importante de pronto ponerlo en contacto con esa persona. Salvo, bueno, hay casos en que los hombres no quieren saber nada con esos niños. Pero nosotros somos las encargadas de hacerle ver, de generarle, de dibujarle en su mente pequeña una imagen positiva del hombre que le dio vida, del hombre que biológicamente junto conmigo, digamos, o contigo, le ha dado oportunidad de vivir. Porque si no lo vamos a lesionar. Si hay muchas dudas al respecto y una situación muy complicada con ese hombre, con ese padre, entonces por favor, hagamos uso de un profesional de la salud mental, que va a ir directamente al punto importante y la historia clínica. Claro que sí. Vamos, dice, doctora, tengo un hijo de 15 años. Se molesta porque no lo dejo ir solo para el parque. ¿Será que hago bien o no? Lo que pasa es que hay que tener cierto, digamos, control. Hoy esta palabra parece que es una mala palabra, pero yo creo que esto es una cosa ridícula. A veces hay que tener cierto control con los niños, en una etapa en que ellos no tienen ningún control sobre sí mismos. Pero, debido a la emergencia de estas hormonas nuevas, debido a lo que decimos, la necesidad, de pronto le gustan los chicos, las chicas quieren salir, todo eso que se despierta, los niños creen que son adultos. Entonces tienen esa falacia en la cabeza. Yo puedo hacerlo, yo ya estoy grande. Entonces, es una fina línea, es una línea gris. Sin prohibirles completamente, tenemos que decirle,
no creo que esto es el momento adecuado. Y averiguar quiénes son los amigos, con quién se quiere ver en el parque, si es que va al parque. Porque los niños suelen mentir para evitar la reprimenda de los padres. Es decir, observa muy bien a tus hijos, pero sobre todo conoce el entorno donde se desarrolla tu niño. El entorno social con los amigos. Claro, muy importante. Dice, gracias doctora por la información. ¿Cuál es la etapa más difícil de los hijos? Ya creo que usted lo dijo. Vamos con otra pregunta. Doctora, ¿cómo manejar las reglas en la casa con los niños cuando los abuelos están siempre tratando de consentir? Ahí tenemos que hablar claramente con los abuelos. Nos sentamos con los abuelos y le decimos, eh, mamá, papá, las reglas en la casa las pongo yo porque tú en tu momento hiciste lo mismo conmigo, con mis hermanos. No quiero que intercedan. Cuando yo digo que no, es no. Ahora, si ustedes lo quieren mimar, es otro tema, pero no contradecir las reglas de la familia, de la misma manera en que tú lo impusiste en tu hogar con nosotros. Hay que tener esa conversación franca. Más difícil de llevar cuando los abuelos están criando a los niños, porque de pronto los abuelos que crían a los niños se levantan a las 7, los llevan al colegio, le dan la comida, los ayudan con las tareas, y los padres llegan a las 6, 7, 8 de la noche y hasta les dan la comida a los mismos abuelos, ahí es más difícil. Ahí tenemos que igualmente, antes de pedirles que se queden con nuestros niños o que los críen, le tenemos que tener esta conversación sana. Las reglas son siempre de la familia. Y nosotros los abuelos, yo soy abuela, tengo una nieta de 14 años, y cuando yo estoy en la casa o me quedo con ella, siempre pregunto a mi hija qué piensa al respecto de algo que ella quiere. Y yo respeto las normas de la casa de ella. Si la hubiera criado, lo respetaría igual, la respetaría igual, porque no soy la madre, soy la abuela, no somos los abuelos, los padres, sino los abuelos. Si nosotros queremos ser los padres y manejarlos y poner los límites, le robamos a los nietos la posibilidad de tener abuelos. Así es, doctora. Dice por acá, acá hay varias preguntas. ¿Cómo podemos poner límites con amor a ellos? Con la autoridad asertiva, que se llama también autoridad experta. Es decir, los reunimos, hablamos con ellos, estas son las reglas de la casa, ahora empieza la escuela, y entonces vamos a desayunar 7:30, bueno, a la hora que sea, siempre atención a la disciplina, los horarios. Esto es el amor, digamos, hablar con autoridad experta, es decir, ser amable con ellos, con una sonrisa, pero firmes, que ellos sepan que esa regla no se puede cambiar. Si gritamos, si estamos insultando, porque no hacen las cosas, así no logramos nada. Lo único que logramos es que los niños se alejen de nosotros, no se quieran comunicar porque somos ogros gritando todo el día. Y además se dan cuenta rápidamente que no tenemos ninguna autoridad. La persona que tiene autoridad es la persona que mira a los ojos firmemente y habla con voz calma. La persona que grita, esa ha perdido toda autoridad. Claro que ¿Por, sí. ¿Por qué? Además, porque está sujeta y presa y es de sus emociones. Dice, gracias doctora por sus consejos. Por acá había otro tema parecido. Doctora, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo de 5 añitos que su papá nunca lo ha visto? Bueno, lo había contestado en otra pregunta, y es que tiene que haber alguien en la familia, el padre, el tío, el hermano, el abuelo, no sé, una figura, el sacerdote, si es que tienen alguna creencia religiosa cristiana, alguien que haga las veces de la figura paterna. Por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Tiene que venir a vivir a casa? No, no tiene que venir a vivir a casa. Pero cuando se presenta un problema a resolver, le decimos, bueno, vamos a hablar con el tío, le invitamos a tomar té a ver qué piensa.
Y entonces, sin decirle que está operando una figura de padre, lo estamos ayudando, porque tiene las dos campanas. Desde ya que con la persona esta familiar nos ponemos de acuerdo, porque de alguna manera estamos co-criando a ese niño. Eso sí, doctora. Sigue la gente conectada a diferentes lugares escribiendo. Queremos invitar a todos también a que vayan a las redes de la doctora Cristina Balinotti y a su canal unifamilia.com, donde pueden encontrar este programa y muchos más, donde la doctora siempre está haciendo colaboraciones con diferentes medios y nos trae todo esto tan importante para la crianza de nuestros hijos y sobre todo para nuestra familia. Por acá había una pregunta y dice, doctora, ¿cómo puedo hacer? Esto no es una pregunta de acuerdo al tema, pero tengo a mi esposo que es católico, yo soy cristiana, y cómo podemos manejarlo para la Semana Santa, educar a nuestros hijos. Bueno, yo creo que, tiene que haber una suerte de sinergia, se tienen que unir ambas en el respeto, ambas vocaciones religiosas, ambas religiones en el respeto, y darle al hijo la opción de tener una religión o la otra cuando sea grande. No tenemos que invalidar ninguna de las dos, hablar con ellos y decir, bueno, vamos a festejar de esta manera que festeja mamá, pero después, acto seguido, festejamos como lo hace papá. De esta manera no desvalorizamos, porque un concepto religioso fundamental es que justamente tratarnos bien, ¿no? Y justamente darle paso a todo, al prójimo, a los deseos del prójimo. Así que no se pierdan en discusiones, las dos religiones son importantes. Claro, muy importante, sobre todo a la crianza y por el bienestar, obviamente, de nuestros hijos. Dice, doctora, tengo una niña de 13 años y está muy rebelde. ¿Qué me aconseja? He pensado hasta llevarla al psicólogo. Bueno, depende a qué te refieres tú con rebeldía. La rebeldía del adolescente, porque ya es una adolescente de primera etapa de la adolescencia, es una rebeldía adaptativa. Se llama así, rebeldía adaptativa, porque se está rebelando contra toda esa montaña de cosas que le están pasando, cosas nuevas, crecimiento corporal, el gusto por los chicos, tiene que dejar de ser niña. Todas esas cosas están en ebullición como cuando ponemos a hervir agua. Y entonces eso es la rebeldía, pero la rebeldía no es una mala palabra, no son rebeldes para estar mal con nosotros, porque nos odian, porque no, son rebeldes adaptados, tratando de adaptarse, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos que guiar en ese camino y tener charlas con ella y decirle, estoy notando que estás muy irritable, yo pasé por esa situación, cuando tenía 13 años, hoy estaba muy rebelde, porque es verdad, a todos nos ha pasado, ¿no? Eso se llama empatía, me tengo que poner en los zapatos del niño, los zapatos de esa hija que queremos y está sufriendo, porque no cabe duda que está sufriendo, aunque a nosotros nos parece que es una muy fresca, que es rebelde nada más. Entonces, darle la posibilidad, abrir la puerta al diálogo, un diálogo en donde le decimos que nosotros también pasamos por eso y que por lo tanto, como lo superamos, podemos ayudarlas. De esta manera, muy importante el acercamiento. Ahora, si la rebeldía ya es una rebeldía de carácter patológico, que a través de la comunicación y el diálogo no se acaba, está bien la idea de visitar un profesional de la salud mental, sea, primero yo aconsejo siempre ir al médico primario, el médico pediatra, mejor dicho, porque el médico pediatra ya la conoce, ya sabe toda su historia clínica y la va a poder derivar a un psicólogo. Dice, claro que sí, dice, doctora, para equilibrar en los niños el uso de pantallas, ¿qué tiempo sería el adecuado según sus edades? Bueno, las pantallas no pueden ser, los niños de 5 años, hasta los 5 años no tienen que tener pantallas, 5 o 6 años. No tiene sentido, porque esa es una etapa de crecimiento, de la imaginación, de la relación familiar. Tenemos que darle mucho contacto físico, mucho contacto emocional, jugar mucho con el niño.
Eso es muy importante para hacer crear su imaginación, dibujar con él, salir a ponerlo en un club, hacer un deporte, tenis, cualquier deporte, caminar, andar en bicicleta, correr, todo eso es lo que de alguna manera tenemos que ir de a poquito generándole al niño. Claro, al principio me dirán, bueno, ¿cómo lo voy a poner en un deporte? Si es chiquito, tiene 2 años, sí, pero puede ir a natación, por ejemplo. Cuestión que yo encuentro muy útil, y es un gran consejo, tómenlo por favor, que el niño desde temprano tenga un deporte, porque va a liberar toda esta cosa que tiene adentro, que se la queda si no hace ningún deporte, ¿verdad? Eh, inclusive un deporte, porque en la escuela hay deportes, pero tiene que ser algo distinto de la escuela. Si no libera todo eso, se lo queda adentro y frente a una pantalla no tiene posibilidad de liberar nada. De modo que a partir de los 6 años empieza la escuela, la mayoría de las escuelas tienen computadoras, chats entre los profesores y los alumnos, de modo que ahí sí ya ingresamos de a poco. En el hogar puede ser que esté alrededor de 1 hora con su celular, quizá hablando con sus compañeros o haciendo tareas, y el resto tiene que ser de juegos, de relajación en familia. Lo que pasa es que tenemos un obstáculo. Si la madre no está, si el padre no está, tenemos el obstáculo. La persona que se va a quedar con ellos probablemente les vaya a dar para quedarse, que se quede tranquilo el niño, un celular o una computadora. Claro que sí. Doctora, queremos invitar a que todos vayan a las redes, a su canal de unifamilia.com. Gente conectada ahorita de Colombia, de Venezuela, de Perú, que le mandan saludos. De Ecuador, Jenny Tigua, saludos también, que le Bueno, estoy mandando varias veces, Jenny, saludos. abrazo. Dice, gracias por los temas tan importantes. Un abrazo, doctora, por acá le dicen también. Muy buen programa, dice. Un Darles abrazo. mucho amor, ponen por ahí. Pues como decimos, amor con los límites, ¿no? Adecuados. Amor responsable, vamos a anotarlo esto, si es que alguno está con una libretita y un lápiz. Amor responsable. El amor a secas, en nombre del amor a secas, fíjese todas las desgracias que ocurren en el mundo. Por el amor a Alá, por ejemplo, las masacres que se han hecho en Medio Oriente. Entonces, el amor a secas no es bueno a nuestros niños, es tóxico. Entonces, el amor responsable, que sabe poner límites, que sabe decirle al niño las cosas con autoridad asertiva, es un proceso de autorreflexión de cada padre. Claro que sí, doctora. Doctora, como siempre, muchas gracias por su tiempo, gracias por todo lo que nos trae cada jueves. Seguimos aprendiendo, dice, hermoso programa, doctora, dice. Muchas Excelente gracias, un programa. abrazo. Dice, gracias, doctora, por tan buena información. Le siguen escribiendo. Está en las redes de la doctora Cristina Malinotti. Pueden ir a las redes y también a su canal unifamilia.com. Doctora, que pase un excelente fin de semana con su familia. Siga festejando el Ay, sí, cumpleaños. voy a seguir, voy a seguir. Un abrazo para tu audiencia y para ti como siempre. Un Igual, abrazo. doctora, un abrazo muy fuerte por su cumpleaños. Un abrazo de verdad. Que Dios la siga bendiciendo. Gracias por todo. Igualmente. Hasta la Gracias. próxima.